cuando regresé a casa después del viaje, ni siquiera había tenido tiempo de deshacer las maletas o desprenderme del olor del camino, y mi madre ya se preparaba activamente para su cumpleaños. Por la mañana se despertaba con su habitual energía elevada, cocinaba compota en una olla grande, lavaba el piso del patio, colocaba sillas de plástico y murmuraba constantemente algo para sí misma, como si repasara un plan que había guardado en su cabeza durante varios días. Iba a cumplir 46, y aunque no lo enfatizaba, se notaba que la celebración era importante para ella, no como una fecha, sino como una prueba sencilla de que la vida continúa. Yo estaba en el umbral de la cocina, con unos pantalones cortos y una camiseta aún algo arrugados tras el viaje, y sentía como en el aire se mezclaban el aroma de calabacines fritos, un leve tufo a vino de una botella abierta y el olor familiar de mi infancia, tiza de las paredes, plástico del aparador, polvo del alféizar. Volví anoche, me dormí tarde, con la cabeza aún llena del ruido del vagón y las conversaciones de extraños que todavía resonaban dentro. Pero ahora ya estaba en casa, no solo físicamente, sino mentalmente, completamente absorbida. Por un ritmo que no cambiaba con los años, los invitados llegaban poco a poco, primero los vecinos, luego una amiga de mamá del trabajo, después dos mujeres conocidas del mercado que siempre traían algo en bolsas sucias y comentaban en voz alta la disposición de la mesa. Todos se acomodaban alrededor de una mesa de madera bajo una sombrilla plegable en el patio, junto al viejo arce que ya se había inclinado un poco con los años. Entre todos apareció también Maiko, un viejo conocido de mi madre, al que no había visto en varios años. No me sentía con ánimos de celebrar, no porque algo estuviera mal, sino porque todo era demasiado predecible. Pero igual me quedaba cerca, ayudaba con el vino, servía los platos, escuchaba las conversaciones de fondo, en las que casi nada cambiaba de un año a otro. Fui a la cocina para tomar otra bandeja, algo de cubiertos volvía a faltar. Entré sin encender la luz, porque sabía bien dónde estaba todo, y de pronto me di cuenta de que no estaba sola. Él estaba junto al refrigerador, observando algo en un estante, como si buscara agua, pero se detuvo al oír mis pasos. Se dio la vuelta, y nos cruzamos la mirada. No te reconozco, dijo en voz baja, como para sí mismo. Su voz la reconocí al instante. Maiko. Antes era un invitado habitual en casa, en esos años en los que aún llevaba trenzas, usaba shorts con gatitos y prefería quedarme en silencio bajo la mesa cuando venían los amigos de mamá. Siempre había sido tranquilo, sin prisas, sin hablar de más, sabía cómo guardar silencio sin que resultara incómodo. Luego simplemente desapareció. Nunca pregunté por qué, mamá tampoco lo explicó. Pero su recuerdo permaneció en mí. No como el de una persona, sino como parte de ese periodo que hacía tiempo parecía haber terminado. Pero yo sí te recuerdo, respondí, mirándolo directo, aunque sin desafío. Sonrió brevemente. Me observó unos segundos más, como intentando reconocer algo en esta nueva versión de un rostro conocido. En esa pausa no había coqueteo ni tensión, solo un intento de fijar cómo todo había cambiado. Volvió a mirar al refrigerador, sacó una botella de agua y la colocó sobre la mesa. Se movía despacio, con cuidado, sin apuro. Tu mamá dijo que acababas de llegar del viaje, dijo al fin. Volví anoche, respondí. Todavía me zumba un poco la cabeza por el camino. Te ves diferente, tengo 21 años. Contesté. El tiempo vuela, eso seguro. Ambos guardamos silencio. No porque no tuviéramos nada que decir, sino porque no queríamos decir nada de más. En el aire no había nada evidente, ninguna señal abierta, ninguna emoción clara, solo una presencia que por primera vez se sentía un poco distinta. Mamá entró a la cocina con una bandeja de frutas, asintió brevemente a Maiko, luego me miró a mí, pero no dijo nada. Salió otra vez al patio, y yo me quedé unos segundos más sin saber si seguirla o quedarme un rato más. Salimos juntos, pero nos separamos en distintas direcciones. Me senté al lado de la tía Sofía, que ya estaba alegre después de 2 copas, y él se quedó más cerca de la parrilla. De vez en cuando sentía su mirada sobre mí, no insistente, pero presente, no una que busca algo, sino una que simplemente observa. Cuando los invitados empezaron a irse, ayudé a mamá a recoger, levantaba los platos, comía las sobras de ensalada de la fuente, sacaba las botellas vacías. Él se acercó cuando ya casi no quedaba nadie. Se detuvo cerca, sin tocarme, sin llamar la atención. Su voz sonó baja, como intencionadamente para no llegar hasta la ventana. Fue un gusto verte. Para mí también, respondí sin excesiva calidez,
pero tampoco con frialdad, asintió con la cabeza, y simplemente se fue. No lo seguí con la mirada, no lo observé al irse, pero sabía con certeza, se dio cuenta de cuánto había cambiado yo. Y yo también vi que él ya no era la persona que recordaba. Pasaron algunos días después del cumpleaños de mamá, y aunque las conversaciones sobre los invitados, los brindis y las ensaladas se fueron apagando poco a poco, las huellas del evento aún flotaban en el aire. La caja con copas seguía bajo el fregadero, la ropa que mamá colgó después de lavar los manteles ondeaba en el tendedero del patio, y el olor a carne del asador a veces todavía se colaba desde debajo de la tapa del cubo de basura cuando la tocaba sin querer con el pie. En casa reinaba la calma, y yo volvía lentamente al ritmo al que me había acostumbrado antes, tomarte a media tarde sin apuro, tardar en responder mensajes, quedarme en el sofá con un libro sin leer ni una sola línea. Mamá pasaba casi todo el día en el trabajo, así que coincidíamos sobre todo por la mañana, cuando preparaba café en su sesvé favorita, y por la noche, cuando ponía algo sencillo a cocinar para la cena y, entre gestos, compartía historias de la oficina, que siempre sonaban parecidas pero que, aún así, mantenían su ritmo tranquilo y hogareño. No siempre le escuchaba con atención, pero agradecía la estabilidad en su voz, me daba la sensación de mantenerme a flote, sin caer en mis propios pensamientos, que desde mi regreso se habían vuelto extrañamente pesados. Una noche entró a mi habitación con una bolsa en la mano y, sin avanzar demasiado, se detuvo en la puerta como si no quisiera ser invasiva, pero al mismo tiempo tuviera algo importante. Esto lo olvidó Maiko en la cocina cuando se fue. ¿Se lo puedes llevar? ¿Si tienes tiempo? La miré brevemente, en su voz no había nada sospechoso, solo una petición común, como tantas otras que me hacía. La bolsa parecía liviana, envuelta en una típica funda de supermercado cercana, sin etiquetas ni cajas que pudieran insinuar algo personal. Asentí con la cabeza sin hacer preguntas, porque entendí que no tenía ninguna intención oculta. Al día siguiente busqué en internet la dirección de su oficina, aunque más o menos ya recordaba dónde trabajaba. Mamá lo había mencionado algunas veces antes, hablando de antiguos proyectos en los que él había estado involucrado. No fue difícil llegar, una zona industrial en las afueras, varios letreros descoloridos en la fachada gris de un edificio viejo, una entrada angosta con una puerta chirriante y unas escaleras que olían a polvo y plástico. Subí al segundo piso y enseguida reconocí su voz, se oía una conversación telefónica suave a través de la puerta entreabierta. Golpeé con suavidad, y casi de inmediato la puerta se abrió. Estaba en la entrada, con la misma camiseta gris que llevaba el día del cumpleaños, con una expresión un poco cansada pero no distante. Al verme, hizo un leve gesto con la cabeza hacia un lado, como invitándome a pasar, aunque yo no tenía intención de entrar. Esto es para ti, dije, extendiéndole la bolsa. Mamá dijo que la dejaste por accidente. La tomó en silencio, la colocó sobre la mesa al lado del portátil y asintió ligeramente, como si quisiera decir algo, pero esperara a ver cómo me comportaba yo. La habitación estaba fresca, el aire acondicionado zumbaba en una esquina, y debajo de la mesa había una taza de café a medio terminar, aunque parecía que ya no tenía intención de bebérselo. ¿Trabajas aquí desde hace mucho?, pregunté, más que nada para romper un silencio que ya se sentía demasiado denso. Desde hace unos años, respondió, sin explicar a qué se dedicaba exactamente. Su voz era contenida, sin tensión, pero no vacía. Conservaba eso que recordaba de mi infancia, una atención serena al interlocutor, aunque hablara poco. Está tranquilo aquí, añadí. Me parece que es cómodo para trabajar, todo lo que no está en el centro es cómodo, dijo, y sonrió brevemente. Lo miré durante unos segundos, sin provocación, sin buscar respuestas, más bien con una curiosidad distante. Había cambiado, pero no en lo externo, no en lo visible, sino en esa parte que no se explica con palabras. Su silencio era distinto. Y al mismo tiempo, el mismo. Bueno, me voy, dije con voz neutra. Suerte con el trabajo, gracias por traerlo. Ya tenía la mano en el picaporte cuando, de pronto, preguntó, ¿cómo te sientes en casa después del viaje? La pregunta fue simple, pero entendí al instante, no se trataba del hogar ni de la comodidad, sino de mí misma en general. Me giré y respondí, todavía me estoy acostumbrando. A veces siento que he vuelto a un lugar donde ya no estoy. Él me miró con atención, asintió despacio, pero no dijo nada más. Salí, y bajando las escaleras pensé que esa conversación, aunque parecía vacía a primera vista, había dejado en mí algo que no desaparecería de inmediato. Después de llevarle la bolsa a Maiko,
No hubo ningún contacto entre nosotros, ni mensajes, ni encuentros casuales, ni llamadas telefónicas que pudieran explicar qué dejó en cada uno ese breve intercambio de palabras. No sabía si él había pensado en ello, no estaba segura de si quería continuar la conversación de algún modo, pero sentía que algo no había desaparecido del todo, ni en él, ni en mí. Era como el pozo del té, ni amargo, ni llamativo, simplemente presente. Sin explicaciones, unos días después, mamá dijo que quería invitar a Maiko a cenar, simplemente pasar la noche juntos, como antes. Lo dijo entre líneas, mientras lavaba verduras en el fregadero, como si no estuviera planeando nada especial. No me pidió permiso, no preguntó cómo me sentía al respecto, lo mencionó sin más, como cualquier cosa cotidiana. No reaccioné. Ni lo aprobé ni lo rechacé, solo dije, bien, aunque pensaba algo muy distinto. Tenía curiosidad, pero al mismo tiempo me sentía algo incómoda, no por él, sino por cómo me sentía yo en su presencia. Esa noche los tres nos sentamos en la cocina, sencilla, familiar, la misma donde crecí. Mamá puso la mesa como siempre. Él, yo, ella, en un lado del rectángulo, entre nosotros una jarra con vino, un plato de ensalada y algunos cuencos pequeños con verduras marinadas que siempre sacaba, aunque nadie las comiera. La conversación fue cotidiana, mamá bromeaba, hablaba de noticias, recordaba a conocidos que apenas recordábamos Maiko y yo. Él respondía tranquilo, algo cansado, pero cortés. Yo, intervenía cuando era necesario y callaba cuando podía permitírmelo, no podía dejar de notar que me miraba más de lo que exigía la situación, aunque nunca demasiado tiempo, nunca de forma invasiva o evidente. Eran esas miradas que se sostienen medio segundo más de lo necesario, pero lo suficiente para entender que la otra persona ve más de lo que dice. Apenas comía, aunque mamá insistía en que probara, aunque sea un poco, y yo, mientras tanto, observaba cómo se sentaba, cómo sostenía la copa, cómo sus dedos rozaban ligeramente el borde de la mesa, cuando mamá salió al balcón, como para verificar si se había olvidado algo en la bolsa de compras, nos quedamos solos. En la cocina. La habitación se volvió más silenciosa, pero ese silencio no era vacío, no era una pausa, sino más bien una especie de registro del momento, que ninguno de los dos se apresuraba a llenar con palabras. Yo estaba sentada frente a él, jugueteando con una servilleta, enroscando su borde con los dedos, y me sorprendía pensando no en la conversación, sino en él, cómo me veía, qué pensaba, de qué podía tener miedo, si acaso tenía alguno. Él me miraba fijamente, sin desviar la vista, sin mostrar emociones, pero yo sentía que dentro de él algo se movía, no por fuera, sino por dentro. Su atención era tan sutil que uno podría no notarla, si no recordara cómo era antes, tranquilo, constante, indiferente a los detalles. Ahora eso había cambiado. ¿Luzco diferente a cómo me recordabas? Pregunté no por provocar, sino porque realmente quería saberlo. Has crecido. Y no solo por fuera. Su voz era baja, sin tensión. No pregunté más, pero lo miré y sentí que dentro de mí aparecía algo nuevo, no deseo, ni certeza, ni romanticismo, sino algo más complejo, curiosidad mezclada con desconfianza, memoria al borde de la incomodidad, una continuidad que no se puede explicar con lógica. Ya no soy la que tú recuerdas, dije, y yo no soy el que era entonces. Esas palabras no llevaban implícito ningún mensaje, no insinuaban nada concreto, pero decían lo suficiente, para mí y para él. No tocamos temas delicados, no dimos pasos que pudieran llamarse impulsivos o deshonestos. Pero ambos comprendimos, estábamos empezando a vernos no a través del recuerdo, sino a través de la presencia, presente, física, viva. Mamá volvió, como si solo se hubiera ausentado un momento, y retomó la conversación justo donde la había dejado. No preguntó de qué hablábamos, y yo no sentí que necesitara explicarle nada. Pero algo en la mesa se había desplazado ligeramente, no un cambio radical, no una ruptura, solo un leve desplazamiento, y supe que, desde esa noche, ya no podría verlo solo como una persona del pasado. Algo entre nosotros había comenzado. Aún no una relación. Pero ya no era un vacío. Unos días después, en una de esas tranquilas tardes de verano, mamá se fue a casa de una amiga, como solía hacer cuando quería charlar más de lo que su horario laboral permitía, y no le importaba volver a casa en medio de la noche con transbordos. Me quedé sola en casa, pero no sentía la calma habitual, esa que suele llegar cuando por fin se hace el silencio y el espacio puede llenarse solo con una misma. En la habitación hacía bochorno, la ventana estaba completamente abierta, pero el aire apenas se movía,
y no sabía qué hacer conmigo. No me apetecía música, no quería ver ninguna película, ni el teléfono me ayudaba a distraerme. Estuve un buen rato con la taza de té frío en las manos, paseando entre las habitaciones, observando mis cosas como si las viera por primera vez, y en algún punto, ya sin pensarlo demasiado, abrí nuestro chat. No escribí nada complicado, no insinué, no expliqué mi estado de ánimo, solo envié unas pocas palabras: estoy cerca. Si no estás ocupado, puedo pasar. La respuesta llegó unos 15 minutos después, y fue contenida, como todas sus frases: pasa, si quieres. No precisó cuánto tiempo estaría allí, no preguntó para qué, no intentó fingir sorpresa. Esa neutralidad, en la que se sentía cierta disposición, hizo que mi decisión fuera más fácil. Simplemente me puse lo primero que tenía a mano, me recogí el pelo, agarré una bolsa ligera y salí. Abrió la puerta de inmediato, como si ya estuviera esperando en el pasillo. No hizo ningún comentario, no sonrió, simplemente me miró y dio un paso atrás, dándome espacio para entrar. El apartamento estaba limpio, pero se notaba que era un espacio para una sola persona, que no guardaba nada innecesario, ni objetos aleatorios, ni adornos en los estantes. Todo estaba ahí por su función. Me preguntó si quería algo de tomar. Asentí con la cabeza, y me trajo té en un vaso, sin platillo, lo colocó sobre la mesa, y él mismo se sentó en el sofá. Yo me senté al lado, pero no demasiado cerca, quedó un espacio entre nosotros que ambos dejamos intacto. El televisor estaba apagado, y por la ventana abierta se colaban fragmentos de conversaciones y el murmullo de los autos, no fuerte, pero lo suficiente como para que no incomodara el silencio. No iniciamos ninguna conversación, no mencionamos los encuentros anteriores, no intentamos inventar un tema que justificara la situación. Yo estaba sentada, sosteniendo el vaso con ambas manos, y de vez en cuando lo miraba, sin esperar nada, sin insinuar, solo intentando saber si él sentía lo mismo que yo, esa tensión sin nombre, que no se disipaba. Él estaba quieto, inclinado un poco hacia adelante, con las manos apoyadas en las rodillas, y solo ocasionalmente me miraba de reojo, pero nunca por más tiempo del estrictamente correcto. Guardamos silencio tanto tiempo, que esa misma quietud empezó a sonar más alto que cualquier palabra, y en un momento entendí, él no haría ningún movimiento hasta no estar seguro de que sería lo correcto. Entonces, algo dentro de mí se desplazó. No fue un impulso, ni una osadía, sino una especie de permiso interno para estar en esa situación con honestidad. Te comportas de forma extraña, dije, sin mirarlo directamente, más bien hacia su lado. ¿En qué sentido? Respondió sin ironía, sin defensas, como si no estuviera seguro de si soy real. No se rió, no discutió, simplemente se giró un poco hacia mí, y su mirada se volvió más firme, más concentrada. Ese momento breve, cuando dejó de esconderse tras la calma, fue más importante que cualquier palabra. Ya no necesitaba gestos, no quería tocarlo, ni reducir la distancia. Miraba por la ventana, como si le diera al espacio la libertad de hacer todo por mí. Él no se movía, pero sentí que algo cambió en su postura. No fue un gesto, ni un movimiento, sino una intención que aún no se traducía en acción. Entonces me giré hacia él, despacio, tranquila, sin rastro de ansiedad. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante quedó claro, ninguno de los dos negaba ya nada. No para acelerar las cosas, ni para iniciar algo, sino simplemente para reconocer que la línea ya había sido cruzada hacía tiempo. Él se inclinó hacia mí, pero sin brusquedad, dejándome todo el espacio que quisiera. Y nuestros labios se encontraron, tan suavemente que pareció no una acción, sino una forma de responder a todas las preguntas. Duró apenas un instante. Pero después de eso, nada podía seguir siendo como antes. Nos quedamos sentados así, quizá media hora más, casi sin palabras, sin dramas, pero con la sensación de que algo ya había cambiado para siempre. Unos días después de aquella noche, me costaba ordenar los pensamientos. No porque algo hubiera pasado, al contrario. Todo era demasiado tranquilo. Nadie llamó, nadie hizo preguntas, nadie intentó continuar o explicar nada. Ni siquiera yo sabía qué era lo que debía continuar. No habíamos hecho planes. No hubo charla de «nos vemos mañana», ni un «escríbeme cuando llegues» o «avísame». Solo la noche, silenciosa, inesperada, y la mañana, en la que cada uno volvió a su vida. Me despertaba más tarde de lo habitual. Y me quedaba largo rato en la cama con el teléfono en la mano, sin revisar nada, sin esperar mensajes, pero atrapada una y otra vez por el mismo pensamiento: ¿cómo fue que yo, de entre todas las personas,
deseé cercanía apresosamente con él. No en el sentido físico, aunque tampoco sin eso, sino en algo más profundo, que no tiene forma concreta. No se parecía a los afectos que había conocido antes, no tenía ligereza ni simple atracción superficial. Había en él algo tan inusual, que no sabía si se trataba de fascinación, necesidad de estabilidad, o simplemente una reacción a ese silencio que él sabía sostener también a mi lado. Sabía que había una diferencia de edad entre nosotros. Significativa, de esas que no se mencionan en voz alta cuando se habla con amigas. Pero también sabía que nuestras charlas, nuestros silencios, la forma en que nos sentábamos cerca, no se sentían artificiales ni forzadas. Todo ocurrió con demasiada naturalidad, sin los límites que yo misma había imaginado hacía apenas unas semanas. Y eso me desconcertaba más que el hecho mismo de esa noche. Para no quedarme encerrada en casa, acepté salir con Nuño, un chico de la facultad. Habíamos coincidido antes en algunos proyectos, era simpático, amable, relajado. Con un toque de ironía constante, sin intentar impresionar. Caminamos por el centro, compramos un helado, nos sentamos en un banco junto a una plaza. Él hablaba de una profesora de filosofía, yo lo escuchaba, me reía en los momentos correctos, incluso le respondía con alguna broma. Todo estaba bien. Todo era correcto, sin un solo detalle que desentonara. Pero fue precisamente esa corrección la que me incomodaba. Porque en mi cabeza había otra cosa. Mientras lo observaba bromear, moverse, hablar sobre música, me descubrí mirando sus manos con atención y no encontraba nada familiar. Tenía todo lo que, en teoría, debería resultar atractivo: juventud, energía, un contexto conocido. Pero mi atención estaba en otra parte. Y eso me molestaba. Porque aún no me había acostumbrado a que me atrajera algo tan distinto, una voz pausada, una mirada medida, una presencia en la que no era necesario estar siendo interesante todo el tiempo. No quería fingir que nada había pasado, pero tampoco sabía qué hacer con todo lo que sentía. Nos despedimos en la entrada de mi edificio. Él no insinuó nada, no preguntó, ni siquiera intentó tocarme, simplemente me deseó buenas noches. Subí a casa, me desmaquillé, hice té y volví a tomar el teléfono. No para escribir, sino para mirar, por si acaso había aparecido algo. Pero la pantalla seguía vacía, y aunque intentaba no crear expectativas, había algo parecido a una herida leve. No una herida concreta, ni dirigida a nadie en particular, más bien hacia mí misma, por haber permitido que ocurriera algo a lo que ahora no sabía cómo enfrentarme. No me arrepentía, pero tampoco podía considerar aquello como algo cerrado. Y quizá por eso, precisamente, no lograba dejarlo atrás. Pasaron unas semanas y mi cumpleaños llegó de forma repentina, sin esa ansiedad previa a la celebración, sin listas de felicitaciones ni expectativas de regalos que, en teoría, deberían ser normales. Mamá ya había anunciado el día anterior que haría una cena pequeña por la noche, nada ruidoso, como dijo, pero yo sabía que pondría en ese evento todo lo que pudiera, porque para ella siempre significaba algo más que una simple fecha. Se levantó temprano, abrió todas las ventanas, movió los muebles de la cocina, cubrió la mesa con el mantel blanco que reservaba para ocasiones especiales, y puso en el centro unas rosas del jardín junto a la escuela, que, según ella, aún sobrevivían tras las últimas lluvias. No hice ninguna escena, no me negué, no mostré indiferencia, simplemente ayudaba en lo que me pedía, me quedaba cerca mientras cortaba verduras, colocaba copas, secaba platos. Hablábamos poco, y aunque no hubo ningún conflicto, entre nosotras existía esa tensión particular que no necesita ser dicha, se siente en cómo alguien tarda más de la cuenta en cerrar el grifo, cómo abre el refrigerador más lento, o cómo deja la mano sobre la mesa un segundo más antes de pasar algo. Los invitados fueron llegando poco a poco, mi tía con su esposo, una colega de mamá de la biblioteca, la vecina del primer piso con su hijo, que se sentó de inmediato en un rincón con el teléfono. Todos traían algo, una ensalada en un tazón, una botella de vino, una caja de bombones, y mamá agradecía sinceramente a cada uno, como si realmente no esperara nada. Miraba por la ventana todo el tiempo, visiblemente nerviosa, aunque pretendía que solo quería ver si el viento se había levantado. Él llegó cerca de las 8, sin pompa, con su habitual camisa oscura, con una bolsa blanca en la mano, en la que se intuía algo pero no se distinguía bien. Fui yo quien le abrió la puerta. Mamá estaba hablando con alguien en la cocina, y lo dejé pasar en silencio. No nos abrazamos,
No cruzamos palabra, él solo se inclinó ligeramente hacia mí y me entregó la bolsa, sin mirarme directamente, pero sin evitar el contacto visual. Cuando todos estuvieron sentados a la mesa, traté de no mirarlo fijamente. Pero cada vez que levantaba la vista del plato, encontraba la suya, concentrada, sin juzgar, más bien atenta. Comía despacio, a veces ni siquiera tocaba la comida, solo bebía agua y miraba a mamá contar algo, reírse, recordar historias viejas que yo ya conocía de memoria. No abrí su regalo de inmediato, lo había dejado sobre la mesita junto a la ventana, envuelto de forma sencilla, sin adornos, con papel craft y atado con cuerda. Solo cuando algunos de los invitados ya se habían ido, y mamá estaba recogiendo los platos, me acerqué a la bolsa y la abrí con calma. Dentro había un libro, editado hace unos 20 años, una prosa delicada que yo había mencionado en una conversación hacía mucho tiempo, aunque ni siquiera recordaba si había sido con él. Debajo del libro, una pequeña caja negra, y dentro, un colgante de plata en una fina cadena, sin inscripciones, sin símbolos, sin detalles llamativos. No hablaba de amor ni de pertenencia. Hablaba de presencia. Levanté la mirada y él me observaba igual que en su apartamento, con cierta calma, con algo de cautela, pero sin evitar el momento. No dijo nada. Yo tampoco. Ese cruce de miradas no necesitaba explicaciones. Ambos sabíamos que lo que estaba ocurriendo entre nosotros no podía traducirse en palabras sin destruirlo. Cuando mamá volvió de la cocina, colocó un plato con más frutas, vio el colgante en mi mano y fingió no haberlo notado. Y yo fingí que era solo un regalo, uno más entre muchos. Ese fue el momento en que entendí, algo que antes parecía liviano, ya tenía un peso imposible de ignorar, incluso para quienes no querían admitir que algo había cambiado. Después de la celebración, entre nosotros no cambió nada en apariencia, pero yo sabía, todo había empezado a moverse desde adentro. No nos veíamos abiertamente, no planeábamos citas, no nos escribíamos cada noche, pero el silencio entre nosotros dejó de ser indiferente. Se volvió compartido, como un código que nadie intenta descifrar, porque dentro de él hay algo más que simples palabras. Dentro de mí crecía una extraña sensación de doble identidad. Seguía viviendo en casa, escuchando los consejos de mamá, ayudando en la cocina, pero por dentro ya había dejado de ser completamente la hija que ella veía en mí. Un día, Maiko y yo salimos del supermercado. Yo había ido a comprar algunas cosas para mamá, y él había salido temprano del trabajo y me propuso caminar un poco. No lo habíamos planeado, nos encontramos casi por casualidad, pero decidimos ir juntos, sin gestos, sin contacto, solo caminando uno al lado del otro, como conocidos de hace años que simplemente coinciden. Él llevaba una botella de agua en la mano, yo sostenía su gorra, que me había dado un momento mientras respondía a una llamada. Hablábamos de cosas simples, precios, trabajo, el calor, y no había nada sospechoso en ello, salvo una cosa: mamá justo pasaba por la farmacia de enfrente y nos vio. Lo sentí por su mirada, incluso antes de girarme, ese tipo de mirada que atraviesa antes de que la fijes. No nos detuvimos, no tenía sentido explicar nada en plena vereda. Él me devolvió la gorra, hizo un gesto breve con la cabeza, y nos separamos, como ya habíamos acordado desde el principio. Pero cuando volví a casa, la atmósfera ya era distinta, no en su comportamiento, no en sus palabras, sino en cómo colocó el pan sobre la mesa. En cómo su voz se volvió más plana que de costumbre, en cómo dejó de llamarme hija, una palabra que siempre usaba incluso en lo cotidiano. Esa noche, mientras limpiaba la mesa después del té, ella entró en la cocina y se detuvo cerca, no como siempre, no de paso, sino con una pausa. Su voz sonó controlada, pero en ella ya no había calidez, solo una entonación medida, la que usa cuando intenta dominarse. ¿Tienes algo con él? La pregunta no llevaba presión, pero tampoco ligereza, como esas que no se hacen para obtener respuesta, sino para ver cómo reaccionas. Dejé el plato en el fregadero, me sequé las manos, me giré sin apuro, y no intenté inventar nada. ¿Hablas en serio? No lo pregunté con indignación ni desafío, más bien con el cansancio de quien esperaba que justo eso no ocurriera, que pusiera en palabras lo que aún no tenía forma. Ella no respondió. Solo me observó mientras limpiaba la mesa, y salió de la cocina sin siquiera cerrar la puerta. En ese silencio estaba todo: juicio, miedo, decepción, preocupación. No volvió a decir una palabra más esa noche, pero cada uno de sus movimientos cambió. Empezó a entrar menos en mi habitación, dejó de preguntar cómo dormí,
ya no compartía historias del trabajo, notaba cómo detenía su mirada cuando yo entraba en una habitación, cómo bajaba los ojos cuando yo respondía en voz baja, cómo cambiaba de tema si alguien mencionaba a Maiko. Y aunque nunca lo expresó directamente, sentía que entre nosotras se había abierto un espacio en él. Que ahora existía algo de lo que no podíamos hablar, no estaba lista para confesar. Y no porque me diera vergüenza, ni porque fuera incorrecto, simplemente aún no sabía en qué se convertiría todo esto. Pero tampoco podía seguir escondiéndolo, no después de su mirada, no después de que dejó de rozarme el hombro al pasar. Ya no se trataba solo de Maiko y yo, se trataba de que yo había crecido lo suficiente como para no caber más en la imagen que ella tenía de mí. Al final, no lo vi durante varios días, y no sabía si era una pausa natural o una consecuencia de que mamá empezara a comportarse diferente. En casa todo seguía sostenido por una calma superficial, ella no preguntaba a dónde iba, no hacía comentarios, no mencionaba a Maiko ni siquiera cuando antes eso habría sido lo más natural. Pero en su silencio no había neutralidad, sino más bien una espera, como si me hubiera dado la oportunidad de repensarlo, de renunciar, de detener algo que tal vez yo misma aún no terminaba de entender, no sabía si quería resolver algo. No echaba de menos tanto a él, como aquella quietud que había entre nosotros en su departamento, donde no hacía falta justificarse, ni hablar de más, ni demostrar que todo estaba bien. Le escribí algo breve, no como un pedido, no como iniciativa, sino más bien como una señal: ¿estás en casa? La respuesta llegó rápido: sí. Pasa. Era justo el tipo de frase que necesitaba, sin insistencia, sin control. Cuando entré, él ya estaba en la cocina, sirviendo té en 2 vasos. Sus movimientos eran tranquilos, seguros, como si esa noche no tuviera nada de particular, como si yo fuera a visitarlo tan a menudo que ya se había vuelto rutina. Pero yo sabía, no había nada rutinario entre nosotros, y justamente por eso quería estar allí. Nos sentamos en la sala, ambos con té, y pasaron varios minutos sin que comenzáramos a hablar. Él estaba ligeramente de lado, con una mano apoyada bajo la cabeza, yo, con las piernas sobre el sofá, envuelta en una manta que había estado allí desde primavera. Guardábamos silencio, pero no era un silencio tenso, no había reproches ni preguntas, solo el deseo de conservar ese espacio tal como era, aunque fuera solo media hora. No sabía cómo empezar, pero finalmente dije lo que no me dejaba tranquila: ¿te arrepientes? No respondió enseguida, no fingió no entender. Simplemente bajó la mano de su cabeza, me miró con esa atención suya que no necesita explicación, y dijo: si te refieres a aquella noche, no. Me habría arrepentido si no hubiera hecho nada. Lo escuché en calma, pero por dentro todo vibraba, no por lo que decía, sino por cómo lo decía, con una naturalidad que daba justo en el centro de algo que yo misma no me había atrevido a formular. Hablamos un poco más, no sobre nosotros, no sobre el pasado, solo sobre cómo iba el verano, sobre películas, sobre cosas cotidianas. No me preguntó nada sobre mamá, no mencionó el encuentro en la calle, no insinuó que yo debiera explicarle nada. Pasamos esa noche juntos sin que ocurriera nada grandioso. Simplemente estuvimos ahí, uno al lado del otro, y en ese estar había más significado del que imaginaba. Sentí que aquello no era una fuga, ni un intento de evitar el conflicto, ni una forma de llenar vacíos. Era una cercanía común, que se volvía real precisamente por su simplicidad. Pero al volver a casa, caminando por calles conocidas, llenas de ese aire tibio de verano, y con el teléfono en silencio en el bolsillo, me invadió de pronto una leve inquietud. No porque dudara de él, sino porque todo esto se sentía demasiado normal, demasiado correcto para una situación que no tenía ninguna base estable. Caminaba y pensaba: si ahora todo parece estar en su lugar, ¿por qué no puedo creer que vaya a durar? Los días siguientes fueron tan estables que empecé a pensar que algo dentro de mí, de algún modo, ya se había ajustado, no porque todo se hubiera vuelto más fácil, sino porque aprendí a no esperar. Me levantaba por la mañana, tomaba café en la cocina, deslizaba por las noticias, respondía mensajes de conocidos de los que hacía tiempo no sabía nada, y de vez en cuando me quedaba mirando por la ventana, con la sensación de que el día se parecía al anterior, y eso, en cierto modo, estaba bien. No le escribía, porque sentía que no tenía el derecho de reclamar continuidad de algo que nunca había tenido un comienzo claro. Pero al mismo tiempo, notaba como mi mirada se detenía en el teléfono más veces de las necesarias, como mi mano abría su chat por costumbre, sin tener nada que decir, y como esos minutos breves esperando una respuesta que no llegaba,
se volvían más largos que un día entero. El silencio de su parte no era agresivo, no parecía que quisiera marcar distancia o cortar algo. Pero justamente en esa calma de su ausencia había algo que no me dejaba tranquila. Simplemente dejó de estar presente. Sin explicaciones, sin excusas, sin señales de que algo se hubiera roto. Y eso no se sentía como un simple silencio, sino como una pared invisible que me detenía. Al tercer día le escribí, breve, tranquila, sin ninguna emoción que pudiera leerse entre líneas. Era un mensaje sin preguntas, pero con una petición implícita: ¿estás vivo? Sabía que lo leería. Y sabía que si no decía nada, eso también sería una respuesta. Pero respondió. No de inmediato, sino al día siguiente, con unas pocas palabras, precisas, pero que no resolvían nada. Vivo. Pero equivocado. Leí ese mensaje varias veces, como intentando encontrar en él, aunque fuera una insinuación de aquello que me faltaba tanto, ese vínculo que yo aún sostenía dentro de mí. Pero esas palabras no eran ni disculpa, ni confesión, ni intento de volver. Eran una forma de registrar que algo había pasado entre nosotros. Pero ni él ni yo fuimos capaces de sostenerlo, o al menos de hablarlo con honestidad. No respondí. No porque no quisiera, sino porque entendí, cualquier cosa que pudiera escribir sonaría como un intento de retener algo que ya había sido soltado. Y mientras sostenía el teléfono en las manos, empezó a asentarse en mí una sensación difícil de aceptar, pero aún más difícil de negar. Estuvimos tan cerca de algo verdadero, que los dos tuvimos miedo. No sabía en qué momento se produjo el error. Ni siquiera estaba segura de que hubiera sido un error. Tal vez simplemente el momento se terminó. Tal vez nunca fue un inicio. Tal vez todo se sostenía no en lo que podíamos decirnos, sino en lo que evitábamos. Pero cuando lo recordaba, cómo se sentaba en el sofá, cómo servía el té, cómo me miraba en silencio sin apartar los ojos, aún quería creer que había sido sincero. Que no fue un gesto, ni curiosidad, ni reacción a mi presencia, sino un verdadero deseo de estar cerca. Y al mismo tiempo, sabía que, incluso si era verdad, no fue capaz de sostenerse en medio del silencio que se abrió entre nosotros. La ciudad seguía con su ritmo veraniego habitual, lento, pero sin detenerse, y aunque no tenía un rumbo claro, ese día salí de casa solo para cambiar de espacio, como ocurre cuando no se desea nada nuevo, pero quedarse en casa se vuelve insoportable. Me compré un café en vaso de cartón, no porque necesitara cafeína, sino porque necesitaba ocupar las manos, tener un motivo para detenerme o seguir caminando sin tener que explicármelo a mí misma. Caminaba por el paso peatonal de la plaza, donde siempre hay mucha gente, sobre todo a la hora del almuerzo, y de repente lo vi, no de inmediato, no con nitidez, sino en ese instante en que un rostro entre la multitud se vuelve familiar incluso antes de que lo reconozcas del todo. Él caminaba en dirección contraria, junto a alguien del trabajo. No conocía a ese hombre, pero por su ropa y su manera de moverse supe que no era un amigo cercano, solo un compañero. Su conversación parecía tranquila, pero no muy animada, y no escuché ni una sola palabra. Solo por la expresión de su rostro sentí que no esperaba verme. Yo tampoco me detuve de inmediato, solo cuando estuvimos muy cerca, ambos aminoramos un poco el paso. Hola, dije yo primero, y mi voz sonó serena, sin quiebre. Como si entre nosotros realmente no hubiera pasado nada especial. Hola, respondió él, un poco más lento de lo habitual, pero sin desconcierto. Su mirada era atenta, pero no insistente, me miraba directo, sin buscar seguir la conversación. ¿Cómo estás?, pregunté, como si fuera una charla cualquiera, breve, de esas que se dan entre conocidos que hace tiempo no se ven pero ya no tienen motivo para encontrarse. Ahora bien, respondió, y le creí. No porque quisiera creerle, sino porque esas palabras sonaban como parte de una nueva realidad en la que él ya existía sin mí. Quedaron unos segundos entre nosotros, no de silencio, no de tensión, sino simplemente de tiempo en el que no surgió nada más. Yo no hice preguntas innecesarias, no busqué en su mirada alguna señal de que quedara algo. Él no dio un paso hacia mí. Y eso fue suficiente para entender que ambos habíamos salido de lo que hubo entre nosotros sin enojo ni dolor, sino con la comprensión de que no había continuación. Fui yo quien siguió caminando, no porque quisiera huir, sino porque ya no había razón para quedarme allí. Él no me detuvo, no se giró, y yo tampoco miré atrás. Caminé con el café en la mano, y por un momento me sorprendí de lo natural que había sido todo, sin palabras rotas, sin explicaciones, sin un último, y sí. No sentía rabia.
No quería volver atrás. Pero había algo más, la sensación de que él, sin quedarse, sí dejó algo. No cosas, no rastros, no recuerdos que uno quisiera borrar. Sino justo eso que cambia para siempre el tono de la conversación interna con uno mismo. Pasaron un poco más de 2 semanas. Por fuera, todo parecía igual, las mañanas empezaban con café, seguía yendo a clases, regresaba en colectivo, me cruzaba con conocidos en el supermercado, respondía a los mensajes de compañeros que ni siquiera leía hasta el final. Todo volvía a tomar su forma habitual, como el agua que llena un recipiente vacío. Pero al mismo tiempo, sentía con claridad que había regresado ya no siendo exactamente la misma de un mes atrás. Algo en mí se había vuelto más sereno, más agudo y, a la vez, más contenido, como si, sin darme cuenta, ya no estuviera dispuesta a abrirme sin saber a dónde podía llevar eso. A veces me costaba entenderlo a él, aunque no pensaba en él todos los días, no me torturaba, no me inventaba escenas ni recreaba lo que podría haber sido. Me bastaba con recordar, no los hechos concretos, sino ese estado en el que me encontré estando a su lado. No fue amor, al menos no como lo había imaginado antes, con frases como, para siempre, con regalos, viajes y mensajes eternos. Fue otra cosa, rara, muy silenciosa, pero intensamente presente. Difícil explicar por qué su presencia me afectó tanto. Quizás porque con él no tenía que demostrar nada. Podía simplemente ser, callada, rara, tranquila o confundida, y aún así sentirme plenamente válida. El mensaje llegó de forma inesperada, tarde por la noche, mientras yo estaba en la cocina con una taza de té de menta, deslizando por las noticias sin mayor interés. La pantalla del teléfono se iluminó, vi su nombre y sentí una breve resistencia interna, no porque no quisiera leerlo, sino porque temía no encontrar allí nada que tuviera sentido. Pero abrí el mensaje. Solo tenía unas pocas palabras, actué mal. No porque quisiera desaparecer, sino porque no sabía cómo hacerlo de otro modo. Fue sincero. Simplemente no sé cómo sostener algo por mucho tiempo. No es tu culpa. Nada más. Sin saludo, sin explicaciones, sin un ¿cómo estás?, ni un perdón. Y por eso mismo, sonó tan exacto, tan suyo, sin querer agradar, sin juegos, sin doble intención. No era un mensaje de regreso ni una insinuación de continuar. Era algo así como cerrar una puerta con cuidado, sin hacer ruido. No solté el teléfono por un buen rato. No respondí, no porque no tuviera que decir, sino porque entendí que en esas pocas palabras ya estaba todo. A veces, el silencio no es evasión, sino respeto. Y los dos lo sabíamos. Me quedé en la cocina unos 30 minutos más, simplemente sentada, sin pensar en él exactamente, sino en mí. En que esta historia, por breve que haya sido, no fue un error, ni una debilidad, ni una aventura extraña que quisiera olvidar. Fue parte de mi crecimiento, de ese momento en que uno deja de orientarse solo por lo correcto, y empieza a notar lo verdadero. Ambos sabíamos que esto no sería duradero, ni estable, ni aceptable para los demás. Pero fue real. Y no hubo nada vergonzoso en eso. No guardé el mensaje como algo especial, no le hice captura, no lo releí. Solo lo dejé estar. Porque precisamente eso, permitir que algo quede en el pasado sin resentimiento ni dramatismo, eso es crecer. Me volví un poco distinta. No por él, sino porque me permití sentir con honestidad, y a veces, eso es todo lo que se necesita.